Sí, Sí, es de Pichincha, ahorro. ya. $12 dice el compañero. Sí, $12 con todo y medias. Ok, ya le deposito. Y ahí me envían el mensaje con la talla del que quieren, la talla que son ustedes, el número que desean para ir anotando los números que ya están y anularlos. Ah, y por favor, los que ya tienen las camisetas me envían los números para que no se vuelvan a repetir. Bueno, La primera cuenta es para los $5. Sí, Sí, así eso es para parece. los chicos. Sí, pero Pueden quiero enviar el número de al cédula WhatsApp. porque no. Está en el WhatsApp, compañera, en el grupo. Sí, Ahí está pero Dominic dice. número de cédula necesito porque tengo del Banco del Pacífico. Solo está dando el número de cuenta y el nombre de Joshua Lema, Pichincha Ahorros, pero no me da el número de cédula. Y compañeras, cuando uno se quiere algo adicional, ¿cómo se hace ahí? Abone un ¿Cómo? poquito más. Pero por favor tienen que especificar aparte de los $5. Claro, aparte de los $5, o sea, ¿cuánto cuesta el refrigerio? De eso sí no tengo ¿Cómo en Dólar están, cuenta. chicos? cincuenta cuesta el Vamos, ¿cómo están refrigerio, todos? ¿Cómo han compañera. pasado? ¿Unos Buenas Buenas tardes. 50? Sí, dólar Buenas 50 Buenas tardes. el sándwich. Muy buenas tardes, Lisen. ¿Cómo están? Cuenten, cuenten, confirmen que van a llevar. ¿Llevar de qué o qué? Hornado. Sándwiches, dicen. hornado. Puro, Ay, ay, puro ay. Cuy, sándwich de dicen, cuy. mortadela con jamón. Sándwich de No cuy. mientas, no Fritada. mientas, Un no hornado, mientas. fritada, un cuy Ya para me cada uno. conecté y por ahí escuché que ya estaban planificando todo listo para la mañana deportiva. Muy bien, excelente. Y pues, bueno, no se olvidará también, ¿no? De llevar su árbitro. Me imagino que ya tienen su árbitro, ¿verdad? Toca llevar árbitro aparte. Eso toca Sí. llevar. Usted tiene que ser licenciado. No, No sé y jugar ya no, fútbol, porque dice. después me quieren linchar. No, Si vamos a Elisen ni, elegir. si Elisen ni bola, no sabe parar ese día. No, nada Hizo que ver. trampa. Bien. Eso, bueno, para hacer ese acuerdito, ¿no? A la profe Gaby para que le digan que tienen que llevar un árbitro. Sí, que lleven lo opcional, ¿no? Un compañero con un pito, con unas tarjetitas amarilla, roja, ¿no? Obviamente, pues para el día del evento que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y pues compartirán, no serán malitos. Escuché que van a comprar pavo, KFC, ¿qué más dijeron? Uy, Uy, muy bien, compartirán, excelente, muy bien. Entonces, bueno, en ese caso de la mañana deportiva, ¿no? Es un momento bonito, es un momento ameno y lo importante a mencionar es que es un objetivo de compartir, ¿no? Conocer a los compañeros. Si tal vez no se conocen, ahora se van a conocer a los compañeros nuevos. Si en tal caso no conocen a las autoridades, al personal docente, de igual manera, pues los van a conocer, ¿no? Pueden llevar a su novio, novia, familiares el casi algo, el peor es nada, el vacile, bueno, lo que tengan directamente pueden llevar ese día, ¿no? Vamos a. Y pues compartir un rato bonito que es lo más importante, ¿sí? Y pues, bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar son los fundamentos sociales del Ecuador. Uno de ellos directamente destaca como los indígenas. Como ustedes saben, directamente el continente americano estuvo directamente habitada, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles por los nativos, ¿no? Y una de las culturas grandes que teníamos aquí en el continente americano, especialmente en América del Sur, eran los incas, ¿no? Ellos que obviamente tenían su organización política, administrativa, tenían su propia religión, tenían su propio estado y sobre todo pues mantenían todo bajo el control de su líder o de su emperador, ¿no? Y todo eso prácticamente cambió con la llegada de los españoles, ¿sí? En donde obviamente pues el maltrato, el sufrimiento fueron situaciones que los indígenas tuvieron que soportar, ¿no?
Muy bien, al llegar a América, ¿me ayuda por favor la señorita Olga Margot, por favor? Ya, buenas tardes, licenciado. Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, cultura, formas de vida, organización económica, social y políticas propias, así como espiritualidad. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo particular. El afán de dominio y acumulación de riquezas determinó que los conquistadores sometieran a los nativos, al punto de provocar su extinción, como el caso de los pueblos de Norteamérica en manos de los ingleses, o los pueblos caribeños por parte de los españoles, quienes con portugueses y franceses sometieron a los indígenas del resto del continente al trabajo forzado y a condiciones de explotación y servidumbre. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, prácticamente con la llegada de los españoles, toda la cosmovisión, la cultura, los ritos, los sitios religiosos que tenían los incas pasaron directamente a ser sometidos, ¿no? Fueron destruidos, los indígenas directamente fueron obligados a trabajar en trabajos forzados, el 90% de la población quedó eliminada, ¿no? Unos directamente por el conflicto, otros por las enfermedades. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades trajeron los españoles? La viruela, Sarampión. Ya, muy bien. Trampión, la viruela, ¿qué más? El COVID. Nah. ¿El? El papiloma. El peste negro me parece que era. Puede La ser, gripe ya, amarilla. puede ser. Una enfermedad que generalmente nos dan a todos por el cambio de clima. La ¿Cuál es? gripe. La gripe. La La gripe gripe. amarilla. La gripe, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, bueno, algunas enfermedades que los indígenas obviamente no estaban preparados para enfrentarlos, ¿no? Tranquilamente los indígenas de aquella época podían vivir hasta los 90 años con toda tranquilidad. Sin embargo, a raíz de las enfermedades, de los enfrentamientos, pues la población quedó diezmada, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente aquí se le atribuye a la conquista, pues, por parte del español conocido como Francisco Pizarro. Como ustedes saben, Pizarro llegó más o menos en el año de 1532, tuvo un contacto, en este caso, con el Zapa Inca, que en aquel momento era pues Atahualpa o Atabalipa, que se le conocía, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, sí, el imperio inca estaba en un conflicto sumamente grande, ya que estaban peleando por el trono dos representantes importantes, ¿no? Dos de los hijos más importantes, en este caso, del Zapa Inca, el Huayna Cápac y el otro directamente conocido como Huáscar, ¿no? Estos dos representantes luchaban por el trono, ¿sí? Del Tahuantinsuyo. Atahualpa capturó a Huáscar, lo asesinó, mató a toda su familia, mató directamente a todo su ejército y eventualmente estaba en una inestabilidad política, ¿no? Justo en ese momento llegaron pues los españoles. Los españoles que más o menos eran entre unos 250 a 300 soldados, ¿no? Que eventualmente pues al primer contacto con los indígenas, los españoles no supieron explicar lo que es a ellos, es decir, no supieron explicar de dónde salieron, cómo estuvieron ubicados aquí o quiénes son, ¿no? Recordemos que ellos eran sumamente religiosos y buscaron una explicación en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia nos hablan de los indígenas, tal vez. No, No, En la Biblia tal vez nos hablan de los afrodescendientes. no, licenciado. No. No. Excelente, muy bien. Entonces, los españoles no encontraron una explicación, sí, para los indígenas, ¿no? Y eventualmente después consideraban que eran animales, ¿no? Y por ende, pues ellos fueron utilizados de las peores maneras, el maltrato. El mismo Atahualpa sufrió pues el martirio de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, hizo un acuerdo entre Pizarro y Atahualpa al momento que lo capturó con la finalidad de escapar, en la cual decía de que si Atahualpa le daba 3 cuartos gigantescos de oro, prácticamente obtendría su libertad. Sin embargo, Atahualpa lo cumplió, pero Pizarro no lo hizo, ¿no? Y lo terminó pues asesinando.
y directamente recibió lo que es el bautizo, por decirlo así, Atahualpa, y después lo mató, ¿no? Y el nombre en el cual le dieron a Atahualpa fue el sobrenombre que nosotros conocemos como los Panchos. ¿A quiénes decimos Panchos nosotros? A los franciscos. A los Francisco. A los franciscos. Muy bien, lo bautizó y pues lo asesinó. Y después directamente empezó lo que es la conquista a estos territorios, ¿no? Pero los españoles también fueron ayudados por una de las culturas más fuertes que tenía pues Quito, ¿no? Los caranquis, los cañaris, de igual manera, participaron justamente con los españoles. ¿Por qué? Porque ellos tenían un resentimiento muy grande hacia los incas, ¿no? Y ellos pensaban que si apoyaban a los españoles, ellos directamente obtendrían su libertad, cosa que no fue así, ¿no? Ayudaron directamente a derrotar a los incas y después los españoles también los sometieron, ¿no? Y entonces prácticamente pasó un proceso sumamente difícil, ya que los indígenas obviamente fueron maltratados, fueron asesinados y fueron obligados a trabajar en las peores formas, ¿no? Muy bien, la siguiente diapositiva. Al llegar a América, ¿me ayuda por favor la señorita Mónica, por favor? A ver, licenciado, aquí estoy, disculpe. Bueno, a ver, al llegar a América. Este pasado oprobioso, sumado al aparecimiento de enfermedades desconocidas, para esta población produjo un etnocidio. Los que sobrevivieron debieron adaptarse a los poderosos afuereños, aprender su cultura y religión, aceptar el maltrato y perder sus elementos autóctonos para adquirir los ajenos. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Diez. Ahora, si bien es cierto, pues las enfermedades, el maltrato, el abuso, sí, por parte de los españoles, obligaron a que los indígenas fueran sometidos, ¿no? Obviamente, pues tuvieron que establecerse a las normativas de los españoles. Los españoles, en este caso, también empezaron a crear lo que son sus organismos de control y obviamente, pues la población indígena y tanto la afrodescendiente pasaron a ser sometidas, ¿no? Muy bien, en la sierra del Ecuador, ¿qué sucedió? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Doménica Navas? ¿Estamos ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver. En la Sierra del Ecuador. En la Sierra del Ecuador, la conquista implicó el despojo de los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas, para establecer extensas haciendas en las que los españoles sometieron a la población originaria para la producción, la agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales preciosos, el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Por ejemplo, aquí directamente en la Sierra del Ecuador, ¿no? Aquí hablamos directamente que la conquista implicó todos estos territorios, obviamente pues obligaron a los indígenas a trabajar en la agricultura. Los españoles también trajeron animales de Europa y los instalaron dentro del continente americano. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales trajeron los españoles? Caballos. Caballos, ahí está. Y ellos Muy también. bien. ¿Qué más? Aparte de los caballos, ¿qué más? Las ovejas. Las Ya, vacas. muy bien. Excelente, ¿no? Entonces los introdujeron con la finalidad directamente de explotar estos recursos, ¿no? Obviamente obligando a los indígenas a trabajar en los territorios, en las haciendas y sobre todo cambiar lo que son los aspectos de vida y su religión, ¿no? Algunas poblaciones indígenas. ¿Me ayuda por favor la señorita Jennifer? Buenas tardes. Algunas poblaciones indígenas.
Algunas poblaciones indígenas de la costa fueron enseguida y otras más tarde. En la Amazonía, los pueblos originarios no fueron sometidos, aunque tuvieran contacto con misioneros. Los pueblos indígenas de la sierra conservaron algo de sus tierras, ubicadas en los páramos, en donde funcionaba la forma de vida comunitaria, basada en la reciprocidad. Tenían sus propias formas de gobierno, sus leyes, festividades, ritos a los que se han incorporado variante por el influjo de la cultura occidental. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues aquí podemos identificar que los indígenas o algunos grupos prácticamente estaban escapando de los españoles, del maltrato, del abuso, y obviamente pues llegaron a las costas e inclusive diferentes grupos avanzaron hasta la Amazonía, ¿no? Con la finalidad de no ser atacados, con la finalidad de evitarse enfrentar a los españoles y sobre todo pues el maltrato y el abuso que sufrían, ¿no? Hasta el día de hoy, como ustedes saben, existen algunas culturas que se encuentran en la Amazonía. Por ejemplo, ¿qué tipo de culturas encontramos en la Amazonía? Los Guarani. Guarda. Los Ya, muy bien, excelente. Ya, miren, por ejemplo, hemos escuchado tal vez de los Tagaeri, los Taromenani. Yo no, Liz. Sí, no, excelente, muy bien. Prácticamente son culturas o pueblos no contactados, es decir, que ellos viven en las profundidades de la selva y dentro de eso mantienen su propia organización, su propia política, sus propias normativas y no dan paso a que otras culturas o otros pueblos directamente lleguen a ingresar, ¿no? Entonces, prácticamente son culturas que no se apegan a nuestra sociedad y evitan un contacto, pero más allá de ello, se establece de que en los primeros años de la conquista de los españoles, la mayoría de los indígenas escaparon a la Amazonía y directamente se escondieron. Con el pasar del tiempo, prácticamente organizaron sus propias comunidades e impiden que otros territorios prácticamente lleguen, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente cómo en la sierra, en los páramos, prácticamente, los indígenas fueron adaptándose a sus condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en la sierra, en qué ciudades generalmente encontramos mayor cantidad de indígenas? Cotopaxi. Chimborazo. Y Chimborazo, Muy Imbabura. bien. ¿Dónde más? En el oriente. Ya en la sierra, ¿será en la sierra? Muy bien. En la costa, ¿dónde, en qué ciudades podemos identificar a los indígenas? En la costa. Santo Domingo. Muy bien, excelente. Y en la Amazonía, pues obviamente en los pueblos, las culturas que nosotros las encontramos, ¿no? Pero en fin, prácticamente son culturas que de cierta manera lograron pues soportar sobre todo directamente la explotación de los españoles, ¿no? Ahora, luego de 500 años, me ayuda por favor la siguiente diapositiva, la señorita Blanca, por favor. Buenas tardes. Luego de 500 años. Buenas tardes. Luego de 500 años de sometimiento y resistencia a la dominación, hoy los indígenas han alcanzado un rol protagónico en la sociedad, logrando el reconocimiento de su existencia como pueblos o nacionalidades, y recibiendo con ello de los gobiernos la titularidad del territorio donde se asientan y el derecho a su autodeterminación mediante sus formas de gobierno y cultura. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, si hacemos un recuento de 1532, pongamos que fue en 1500, al 2000, ¿cuántos años han pasado? 500 años, muy bien. Ahora, si estamos en el 2024, ¿cuántos años han pasado? 524. 524 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo, realmente los indígenas tuvieron en sus inicios una explotación, un maltrato, pero a pesar de eso lograron sobrevivir, lograron directamente adaptarse a la sociedad, lograron de una u otra manera cuidar sus derechos, establecerlos en la sociedad,
mantener sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vida, su alimentación, sus productos y sobre todo el tratar de que su religión se mantenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿qué tipo de fiestas o bailes generalmente tienen los indígenas? El Inti Raymi. El Inti Raymi, muy bien. ¿Cuáles más? Tenemos un montón. La mama negra, ¿no es una cosa? El La mama negra, carnaval. muy bien. La El diablada. carnaval de Ambato, ¿no? Muy Fiesta de bien, las flores y las la frutas. diablada de Píllaro, el paseo de Chagra, las fiestas en Otavalo, bueno, tenemos una gran cantidad de bailes, de músicas, de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso directamente de las tradiciones, hablando del Inti Raymi, de la música, de la gastronomía y sobre todo, pues, podemos identificar que todos estos sitios prácticamente tienen una ascendencia indígena, ¿no? Por ende, pues nosotros obviamente tenemos que cuidarlas, tenemos que preservarlas, ¿no? Recuerden que estos territorios prácticamente les pertenecen a ellos y que obviamente nosotros venimos a hacer algo así como los inquilinos nada más, ¿sí? Entonces ellos directamente estuvieron aquí primeros, ellos directamente aprovecharon la naturaleza y por circunstancias directamente de la historia realmente tuvieron esta situación muy fuerte con los españoles en donde pues fueron obligados, maltratados, asesinados, pero a pesar de eso lograron pues sobrevivir más de 500 años de explotación y hasta el día de hoy ser un orgullo directamente dentro de nuestros territorios con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus bailes, con su gastronomía y que obviamente nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo un poquito más acerca de estas grandes civilizaciones, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Bien, ahora sí, nos van a invitar para el compartir en la mañana deportiva. Confirmen. Si te lleva el asadito, Claro, maestro. Licen. Claro, Lice. Si, no, si les hace ganar, dice, ya no voy a pitar por si acaso. Ya no voy a pitar. A ver, ¿qué iba a Después me decir? quieren crucificar como a Cristo en la cruz. Nada. Bien, entonces chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias. Licenciado, hasta de la luego. misma manera. Bueno, ¿qué hacer?